difficult for them to do, particularly Germany and Slovenia. Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на родину. Años de negociaciones a puerta cerrada, mediadores profesionales entre políticos, periodistas, oligarcas, agentes de servicios de inteligencia, carros blindados, 2 aviones y un aeropuerto en un tercer país. El pasado 1 de agosto, Rusia, Estados Unidos y un grupo de países europeos llevaron a cabo un canje de prisioneros histórico en una escena que pareciera sacada de una película de la época de la Guerra Fría. 16-8, ese fue el balance del intercambio. Entre los 8 ciudadanos rusos que volvían a Moscú se encontraba el periodista hispano-ruso Pablo González. Este intercambio, como decimos, histórico, tiene muchas implicaciones geopolíticas y en él se entrecruzan las historias de personas y de escenarios políticos a través de 3 continentes y que a medida que se van desentrañando nos revelan el funcionamiento de esta suerte de nueva o inacabada Guerra Fría. También eso podría ser, creemos, un nuevo escenario, un paso hacia una nueva dirección en el tablero internacional. En La Base no queríamos dejar de abordar este tema, pese a su complejidad, pese a sus muchísimos entresijos, pese a todo lo que sabemos y lo mucho que nos queda sin saber. Pero este tema no se puede abordar sin mencionar a Pablo González. No caeremos nosotras en hacer eso tan miserable de decir Pablo / Pavel para que quede claro que es ruso como si no lo estuviera ya. El caso es que finalmente, después de casi 900 días entre rejas, Pablo González está fuera de una cárcel a la que se le metió con unas acusaciones vagas, con unas pruebas que nunca se llegaron a conocer plenamente y con 0 ganas de empezar un proceso judicial que, de hecho, nunca comenzó. Y este es el tema principal. Pablo González ha estado casi 2 años y medio retenido en una prisión de alta seguridad, en régimen de aislamiento y sin apenas comunicarse con su familia o con su abogado, sin que se presentasen cargos contra él, sin que se celebrase ningún proceso judicial, sin que se estableciese fecha para juicio, sin que fuera necesario demostrar la comisión de ningún crimen, y todo esto en un país de la Unión Europea. Algunos de nuestros compañeros periodistas, eso sí, se empeñaron en armarle el caso a la Fiscalía polaca y pese a que sus filtraciones pueden ser más o menos inquietantes o esclarecedoras, la cuestión es que no resultaron suficientes ni tan siquiera para abrir un proceso en un país que, esto ha quedado claro, tampoco es que otorgue unas garantías judiciales y unos derechos civiles asombrosos. Porque a fin de cuentas eso es lo que hay. Polonia no fue capaz de iniciar ningún caso, seguramente porque las sospechas sobre una posible colaboración con los servicios de inteligencia rusos de por sí no implican un delito en Polonia al no haberse hecho contra ciudadanos polacos ni en perjuicio de la seguridad nacional del país. Todo ello siempre teniendo en cuenta que es cierto que hallaron lo que hallaron en sus dispositivos digitales. Durante todo este tiempo, lo que parecía propio de países donde no impera el Estado de Derecho se reprodujo aquí en la Unión Europea sin que ninguna autoridad se molestase. Descubrimos que detener arbitrariamente a un ciudadano español y también ruso en el territorio de la Unión Europea sin presentar cargo alguno y sin celebrar juicio alguno y tenerlo más de 2 años en un hoyo es perfectamente posible y, por supuesto, legal. Y es que esto no va de si Pablo González es espía o no lo es. Esto va de si queremos que Europa se convierta en Guantánamo, pese a ni tan siquiera estar en guerra con ningún otro país, al menos oficialmente. Porque si se empieza a violar los derechos de una persona de manera tan abierta y flagrante, recuerda, mañana podrías ser tú. Bienvenidos a La Base. La Base. Arrancamos. El pasado 1 de agosto, Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales y Rusia, por el otro lado, completaron un intercambio histórico de presos. El aeropuerto de la capital turca, Ankara, acogió el canje más grande de prisioneros desde los tiempos de la Guerra Fría. Una veintena de personas salieron de cárceles en Rusia, Estados Unidos, Alemania, Eslovenia y Polonia y fueron devueltas a sus países tras años de arduas negociaciones a puerta cerrada entre servicios de inteligencia, presidentes, cancilleres y mediadores internacionales. Moscú envió
envió a Occidente a 16 personas y a cambio recibía a 8, una desproporción compensada por la importancia o el peso diplomático de algunos de los presos intercambiados. Entre los que se iban a Occidente se encontraban opositores liberales rusos como Ilya Yashin o Vladimir Kara-Murza, activistas antibelicistas acusados de desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas rusas, periodistas de medios estadounidenses como el reportero de Wall Street Journal Evan Gershkovich, condenado unos días antes por un tribunal ruso a 16 años de prisión por espionaje. Entre las 8 personas que partieron desde Ankara a Moscú estaba el periodista ruso-español Pablo González, también una familia de agentes encubiertos del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, un hijo de un diputado condenado en Estados Unidos por ciberataques y el activo más preciado para Moscú, según numerosas fuentes cercanas a estas negociaciones, el exagente del FSB Vadim Krasikov, condenado en Alemania a cadena perpetua por haber asesinado en 2019 a un antiguo combatiente checheno que había recibido asilo político en ese país europeo unos años antes. Es decir, para que el canje fuera exitoso, Alemania tenía que aceptar entregar a un asesino convicto. Y según distintas fuentes cercanas al proceso de negociaciones, la cuestión de Vadim Krasikov lo centró todo. En un extenso reportaje sobre el proceso de las conversaciones, Wall Street Journal informó de que Putin buscaba rescatar a este señor desde hacía varios años. Parece que se trataba de una cuestión casi personal. Durante el juicio no dijo Krasikov ni una palabra, ni siquiera su nombre real, y según Wall Street Journal fue tan leal que algunos sospechan que podría haber formado parte del cuerpo de seguridad personal del propio Putin. La cercanía se hizo patente en el momento en el que Krasikov se bajó del avión aterrizado en Moscú. El presidente ruso llegó a la escalera de la aeronave para recibir personalmente al grupo de intercambiados. A algunos les estrechó la mano sin más, a la única mujer del grupo le regaló un ramo de flores y a Krasikov lo abrazó y le dijo directamente "Zdarova", lo que traducido del ruso significa algo como buenas, un saludo informal al que recurren colegas, vamos. Colegas, muy colegas, parece. Las negociaciones duraron meses y necesitaron de mediación internacional precisamente porque Alemania estaba reticente frente a la perspectiva de entregar a un asesino y Rusia no contemplaba el canje sin Krasikov. Es más, cuando Tucker Carlson hizo su viral entrevista a Putin, si os acordáis, el pasado febrero, le pidió que liberara al periodista de Wall Street Journal Evan Gershkovich, que en ese momento estaba por cumplir un año de detención en Rusia. E incluso entonces Putin le respondió a Carlson refiriéndose a Krasikov con un mensaje que claramente iba dirigido a Biden y Scholz. Vamos a oírlo. Let me tell you a story about a person serving a sentence in an allied country of the US. That person, due to patriotic sentiments, eliminated a bandit in one of the European capitals. During the events in the Caucasus, do you know what he was doing? I don't want to say that, but I will do it anyway. He was laying our soldiers, taken prisoner, on the road and then drove his car over their heads. What kind of person is that? Can he even be called human? But there was a patriot who eliminated him in one of the European capitals. Whether he did it of his own volition or not, that is a different question. Un patriota que lo eliminó. ¿Cómo se logró presionar a Alemania para que entregase a ese patriota? Uno de los mediadores recomendó incluir en la lista de los canjeados al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Se creyó que de esa manera sería más fácil. No habría sido la primera ocasión en la que Alemania salvaría la vida a este opositor. Pero según informó el periódico Die Zeit, la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, se convirtió en uno de los principales obstáculos para ese acuerdo. Uno de sus principales argumentos para frenarlo era que Navalny regresaría de nuevo a Rusia tras el canje, tal y como ya lo había hecho después de su envenenamiento, y eso socavaría la imagen de Alemania a nivel internacional, un país que tiene la fama de ser el refugio de los perseguidos por el mundo. El caso es que a mediados de febrero Alexei Navalny murió en sospechosas circunstancias en una cárcel rusa a la edad de 47 años, sin que se pudiera confirmar ni desmentir las sospechas que tenía Baerbock. Hoy algunas publicaciones se preguntan si el bloqueo del canje por parte de la ministra alemana duró más de lo que habría sido preferible y si en caso contrario Navalny hoy igual estaría vivo. La muerte de Navalny puso en entredicho todo el asunto. Según CNN, fue Kamala Harris la que presionó a Olaf Scholz para que aceptara de una
una vez el canje y meses después, con la mediación de Joe Biden, Hillary Clinton, el comunicador Tucker Carlson, el oligarca ruso Roman Abramovich y todo un grupo de especialistas en negociaciones, además de funcionarios del FSB, el Servicio de Seguridad ruso, Putin recibió a quien quería ver en libertad a cambio de todo un grupo de personas presas en Rusia. Y más allá de Krasikov, ¿quiénes son los otros presos intercambiados? Pues vamos con algunos de los perfiles de más peso o más comentados mediáticamente de este intercambio. Por ejemplo, la pareja de espías rusos Artyom Dulcev y Anna Dulceva, a quienes ya se apoda como The Argentinians, cuya historia bien valdría precisamente para una de esas películas de la Guerra Fría. Ambos vivieron en Buenos Aires desde 2012 y a partir de 2017 en Eslovenia, siempre haciéndose pasar por María Rosa Mayer Muñoz y Ludwig Gischt, una pareja de Buenos Aires. Él, informático de una startup tecnológica, y ella, galerista de arte de bajo perfil. Lograron obtener la ciudadanía argentina, se casaron y tuvieron a sus 2 hijos, que no supieron de su verdadero origen hasta que tomaron el avión de Ankara a Moscú durante el intercambio de presos. Ambos fueron detenidos en diciembre de 2022 tras la alerta de un servicio de inteligencia extranjero aparentemente británico. Tras un breve periodo de seguimiento y según autoridades eslovenas, les encontraron con las manos en la masa, comunicándose con Moscú mediante equipos especializados instalados en su domicilio, evitando así la red de internet o la telefónica. Entonces, Marjan Miklavic, que era el jefe de los servicios de inteligencia eslovenos en aquel momento, afirmó que no eran un caso aislado ni se les vinculaba a un objetivo concreto, sino que estos agentes durmientes rusos estaban implantados en toda Europa, no para misiones específicas, sino latentes hasta activarse en tiempos de crisis. Esta forma de espionaje, llamada Non-Official Cover o NOX, o en ruso los conocidos como ilegales, illegal, ni legal ni residente, no gozan de inmunidad diplomática ni de una red de apoyo en el país de destino ni en el de origen. Si son identificados y arrestados, deben cumplir con las penas que les impongan, puesto que no tienen esa cobertura de la embajada que les permitiría ser simplemente expulsados del país, como en el caso de los agentes que sí trabajan oficialmente con un estatus diplomático y ligados a una misión diplomática determinada. Los Dulcev accedieron a declararse culpables ante la justicia eslovena por espionaje y por falsificación documental, y por ello fueron condenados a 1 año y 7 meses y se ordenó su expulsión del país, al que tienen vetada la entrada durante 5 años. Y sí, los niños de The Argentinians sí que podrían, como decía Ina, escribir el guión de toda una serie de culto. Con 12 y 9 años respectivamente, ni siquiera hablaban ruso, estudiaban en el Cole Internacional Británico de Ljubljana y se moverían, entendemos, entre mates, tangos y asados. Así que cuando sus padres fueron detenidos, les enviaron a un hogar de acogida temporal en Eslovenia y de regreso a Moscú, su inesperada nueva madre patria. Incluso Putin tuvo que saludarles en castellano. Una historia algo menos conocida dentro de este canje y que también merece su propia línea argumental es la de Rico Krieger. Krieger, ciudadano alemán condenado a muerte en Bielorrusia, fue detenido en octubre de 2023 e indultado solo 2 días antes de este famoso intercambio del pasado jueves. Trascendió muy poco del caso en los medios. Según Minsk, se le había arrestado acusado de terrorismo y fue declarado culpable de cometer un ataque terrorista, cooperar con el servicio de inteligencia de un Estado extranjero y también realizar actividades encubiertas. Krieger, simpatizante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, admitió en el juicio haber realizado tareas para el SBU, el Servicio Secreto Ucraniano, en suelo bielorruso, incluyendo la toma de fotografías de instalaciones militares. Se declaró, sin embargo, no culpable de la acusación más grave, el haber participado de un atentado sin víctimas en una estación cercana a Minsk, ubicando, según la acusación bielorrusa, un explosivo casero al paso de un tren de pasajeros. Vamos, que los análisis de brocha gorda sobre uno y otro grupo de personas intercambiadas deben tomarse con mucha cautela. Cada historia, cada caso revela las relaciones y tensiones diplomáticas de los países implicados y su rol en el tablero geopolítico global. Por eso aquí no cabe el tuiteo fácil. No, compañera, aquí hay que hilar fino. Seguimos. Rusia, a su vez, entregaba al exmarine estadounidense Paul Whelan, acusado de espionaje, y a la periodista de Radio Liberty, radio financiada por el gobierno de Estados Unidos, Alsu Kumasheva, acusada de difundir información falsa sobre el ejército.
Casi todo el grupo de los liberados por Moscú son víctimas de esa legislación aprobada después del inicio de la invasión de Ucrania, que supone penas de cárcel por difundir informaciones sobre la guerra en Ucrania que no coinciden con la postura oficial rusa. Por ejemplo, la artista Alexandra Skoshilenko, condenada a 7 años después de sustituir las etiquetas de los precios en un supermercado de San Petersburgo por unas con mensajes contra la guerra. El opositor ruso Ilya Yashin, condenado a 8 años y 6 meses de prisión por haber hablado de Bucha en una transmisión de YouTube, o el activista opositor Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de cárcel por alta traición, vínculos con una organización no deseada y difusión de información falsa sobre el ejército ruso, un crimen que habría cometido durante una intervención antibelicista en la Cámara de Representantes del Estado de Arizona en marzo de 2022. Esos son algunos de los perfiles de ciudadanos rusos que salieron, todos ellos representantes o simpatizantes de la oposición liberal de derechas que han mantenido buenas relaciones con gobiernos y ONGs occidentales a lo largo de años. En Rusia, sin embargo, siguen encarcelados presos de izquierdas, como el sociólogo marxista Boris Kagarlitsky, condenado a 5 años de cárcel por justificación del terrorismo en un programa, por haber justificado el terrorismo en un programa de radio, o la joven leninista Daria Koseryeva, la presa política más joven de Rusia, que cumple una condena de 5 años de cárcel por desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas. Gente que lamentablemente no parece tener tantos amigos en el exterior capaces de mover tierra, mar y aire para sacarlos de las garras del régimen. Otro de los protagonistas más sonados de este intercambio ha sido, sin duda alguna, el periodista norteamericano Evan Gershkovich. Hijo de exiliados de la Unión Soviética en Nueva Jersey, Gershkovich fue fichado en 2017 por The Moscow Times, mudándose a Moscú, donde trabajó también para otros medios, como por ejemplo la agencia France Press y como colaborador de The New York Times. En enero de 2022 comenzó también a cubrir noticias para Wall Street Journal a partir de la entonces incipiente invasión rusa en Ucrania. El 30 de marzo del año siguiente, de 2023, el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, informó del arresto de Gershkovich en Yekaterinburgo, en los Urales, por cargos de espionaje, convirtiéndose así en el primer periodista estadounidense detenido en Rusia desde el fin de la Guerra Fría. Gershkovich se encontraba allí preparando un reportaje sobre Wagner y Yevgeny Prigozhin, fallecido en otro sospechoso accidente, y en su arresto se le acusó de recopilar información militar sensible para la inteligencia americana, información sobre Uralvagonzavod, una fábrica que fabrica tanques para la guerra de Ucrania, cargo que él ha negado durante el juicio. Gershkovich siempre ha tenido el apoyo de su gobierno, de sus compañeros de redacción y de sus colegas de profesión. Cuando su arresto se hizo público, Wall Street Journal, el Comité para la Protección de los Periodistas o el Club Nacional de Prensa, así como la Sociedad de Periodistas Profesionales y otros grupos del gremio, defendieron los derechos del periodista a capa y espada. Biden también lo hizo. Biden condenó rotundamente la detención y la Casa Blanca ha negado sistemáticamente los cargos que tiene Rusia contra él. También lo vinieron haciendo desde entonces la Unión Europea, Josep Borrell, el primer ministro de Reino Unido, o incluso José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, que en julio de este año mismamente dijo sentirse profundamente preocupado por la sentencia de 16 años de cárcel contra el periodista Evan Gershkovich en Rusia tras un proceso sin garantías. Exigimos, decía Álvarez, su liberación. España siempre estará comprometida con las libertades de expresión y de prensa. Luego veremos que siempre lo que se dice siempre, pues tampoco. El caso es que Álvarez se refería a que poco antes de este intercambio del que estamos hablando hoy, en un juicio secreto celebrado este mes de julio, un tribunal ruso sentenció a Gershkovich a 16 años de cárcel por intentar acceder a información militar confidencial. Para algunos analistas, la detención de Gershkovich en 2023 no fue casual en fecha ni en escenario, y su figura era una pieza importante para ganar influencia en un potencial intercambio de prisioneros como el que finalmente se ha dado. Y quédese con Gershkovich, porque el último de los casos que vamos a tratar hoy aquí es el que nos llega más de cerca, el del periodista Pablo González. Periodista, politólogo y lingüista, González trabajaba como freelance para medios como la Agencia EFE, Público, Naís, Gara, La Sexta, Deutsche Welle o France 24, cubriendo conflictos armados, sobre todo los del espacio postsoviético, ya que Pablo hablaba ruso y castellano por ser nieto de niños de la guerra exiliados a Rusia de la Guerra Civil Española. Hemos hablado muchas veces en La Base sobre las circunstancias en las que Pablo
Pablo González fue detenido con cargos de espionaje en Polonia. Fue arrestado el 27 de febrero de 2022 en la frontera ucrano-polaca, pocos días después de la invasión rusa. González ha pasado 866 días de prisión preventiva en este país, durante los que ni siquiera se han presentado cargos contra él, como decía Ina. Y no solo no se han presentado cargos, sino que las condiciones en las que su arresto se ha llevado a cabo son incompatibles con los derechos humanos de los que tanto hace gala la Unión Europea. Como afirmaba Amnistía Internacional, González pasó los primeros meses de su detención en un régimen de aislamiento en los que no contó con asistencia letrada de oficio hasta 16 días después de su detención. Detención provisional que iba renovándose sin más argumentos cada 3 meses y así hasta ese pasado 1 de agosto. Incomunicado en una celda sin ventanas de un módulo de máxima seguridad. Tampoco tuvo un abogado de libre elección hasta pasados 2 meses, ni se le permitía tener un contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada. Pero lo más grave es que si fuera por Polonia, González seguiría todavía allí y en esas condiciones. El exministro de Exteriores, Andrzej Stencha, al ser preguntado en una entrevista televisada que había ganado Polonia con la liberación del periodista vasco, afirmó literalmente: hemos ganado el hecho de que somos un miembro leal de la OTAN, un aliado leal de Estados Unidos, y me parece que esto es un valor en sí mismo. Y además añadió: quizá pronto necesitemos un favor de Estados Unidos en otra situación, que quizá no sea similar, pero precisemos un favor, agregó. Así que ni derechos humanos, ni Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni Convenio Europeo de Derechos Humanos, nada. Ni principio de seguridad jurídica tampoco. Lo que guía el destino de Varsovia para el mundo es aparentemente un telefonazo de Washington y su correspondiente galletita. Ahora que González ha sido liberado por Rusia, el relato se ha adelantado a las pruebas y las evidencias. Solo es necesario darse un paseo por las principales portadas para ver que el periodista ha sido sentenciado de antemano. Portada del País. Pablo González, el supuesto espía ruso recibido con honores por Putin. Y sigue. Varsovia sospechaba que el detenido, que colaboraba como periodista en varios medios españoles, era un espía del Kremlin. Los servicios secretos polacos, que trabajaron en colaboración con otras agencias occidentales, le seguían la pista desde hacía tiempo. Aseguran al País 2 fuentes de inteligencia. Bueno, veamos entonces cómo el mismo diario, El País, se refiere a Evan Gershkovich, del que hemos hablado, detenido y liberado en circunstancias muy similares. Rusia. El periodista Evan Gershkovich regresa a Estados Unidos. Evan Gershkovich vuelve a Estados Unidos tras pasar varias semanas en una cárcel rusa. El periodista de The Wall Street Journal, que ha ejercido como corresponsal en Moscú, ha formado parte del intercambio de prisioneros que han negociado en secreto Estados Unidos, Alemania y Rusia, junto a otros 3 países. Bueno, Ina, pues parece clara, ¿no?, la diferencia en el uso de titulares, pese a que ambos tienen historiales muy similares, ambos son periodistas para varios medios occidentales, ambos hablan ruso por razones familiares, y ambos han sido acusados en procesos opacos, aunque en el caso de González además ha sido retenido sin cargos en una prisión europea, porque Polonia no se molestó ni siquiera, como decíamos, en presentar oficialmente cargo alguno en estos 2 años y medio. Ambos fueron recibidos también y abrazados por jefes de Estado, Biden y Harris en el caso de Gershkovich y Vladimir Putin en el caso de González. Sobre uno de ellos recaen todas las sospechas, pese a que en Polonia se haya archivado su causa, mientras otro es recibido con alegría, justamente por regresar a su país y librarse de 16 años de cárcel en un juicio turbio y sin garantías. Pero espérate que hay más ejemplos. Esta portada del Mundo es precisamente eso que comentabas tú del análisis de brocha gorda. Rusia libera a presos políticos a cambio de sus espías y criminales en un amplio canje con Occidente. Bueno, como hemos visto con algunos de los casos que estamos desgranando, esto no es tan así. Cabe preguntarse si es simplemente deliberada e intencionada brocha gorda, los buenos son buenísimos y los malos son terribles, como en las pelis cutres de la Guerra Fría, o hablamos ya de una desinformación activa. Sí, de esas desinformaciones que ayudan bien poco a profundizar en los matices, a entender que nada es negro ni blanco y que solo saliendo de esas lógicas de propaganda podremos caminar hacia una solución pacífica, que es lo que deseamos todas y todos, creo yo, ¿no? Del mismo modo, a veces la traducción y la falta de acceso a fuentes originales dificulta el trabajo o genera ciertos lost in translation que también pueden usarse para hacer titulares a la medida del deseo de uno, ¿no? Por ejemplo, no son pocos los titulares que estos días y también los tweets han insistido en que Putin agradeció la lealtad por los servicios prestados a todos los rehenes liberados hacia el lado ruso. Sin embargo, si escuchamos el extracto literal, Putin dijo lo siguiente. Dale, Rocío. Прежде всего хочу вас всех поздравить
возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывает. И вот вы дома. Все вы будете представлены государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. Putin da una bienvenida general y después especifica: quiero dirigirme a los que tienen relación con el servicio militar. Bien es cierto que el Kremlin juega a la ambigüedad, como siempre, pero en estas declaraciones no está dirigiéndose directa y específicamente a Pablo González, así que convendría presentar el fragmento completo. Claro que la realidad no te estropee un titular jugoso, ¿verdad? Pero estas comparativas simplonas no acaban aquí. Por ejemplo, ABC hacía un perfil de González en los siguientes términos: defendido por el abogado de Puigdemont y acusado de espionaje. Así es Pablo González, el español liberado en el cambio entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, es que parece que hay una escuela, ¿no?, con gran arraigo en nuestro país, una escuela periodística que mezcla Putin, Cataluña y lo que surja. Y con esa combinación, bueno, pues tienen respuesta a todos los males de este mundo. Y al final también aquello pues pierde legitimidad y credibilidad, claro. Pero este oficio no va de publicar en X lo que uno supone o lo que le parecería deseable que pasara. De hecho, este oficio ni siquiera va de uno, ni de una misma, ni de tu marca personal, ni de tener más razón que nadie en Twitter. Va de tener fuentes, argumentos y principios. Y nos vais a permitir aquí una breve reflexión dirigida sobre todo hacia quienes compartimos esta profesión, que es el periodismo, y a quienes valoran el trabajo que hacemos, porque al final es a ellas y a ellos a quien nos debemos. ¿Por qué hay quienes han estado callados durante todo este tiempo y ahora están en Twitter a decir, te lo dije, yo lo sabía? O directamente a especular, a intentar salvarse el pellejo, o a señalar a quienes se solidarizaron con Pablo González. Ocurra lo que ocurra en un futuro con el periodista, como con Gershkovich y como con la violación de derechos humanos en nuestro suelo, el europeo, eso es lo que debería preocuparnos siempre. Así como las sospechas, el silencio por si acaso me salpica, él algo habrá hecho, el señalamiento por parte de compañeros de profesión, los tweets que conducen al ostracismo profesional o directamente a la cárcel, a la represión o al exilio. Según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, hay 521 periodistas encarcelados en todo el mundo. La libertad de información como derecho fundamental para ejercer el periodismo es incompatible con el tratamiento que Polonia ha hecho con Pablo González. De hecho, la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España tildaba de injusticia y afrenta a la libertad de prensa que el Estado polaco ha prolongado durante 29 meses. Pero como tú dices, que la verdad no te rompa un titular, ¿no? La verdad es que, como siempre, las varas de medir son muy volubles y cabría preguntarse quién reparte aquí los carnés de avezado periodista, de analista internacional inmaculado o de opinión irrefutable, y a quienes le caen o nos caen los carnés de propagandista, subvencionado, marioneta o aficionado. Por cierto, Ina, que dicen por ahí que no escribimos nosotras nuestros guiones. Pues aquí está todo el mundo de vacaciones, así que como no nos lo escriba ChatGPT, yo no sé quién los podría escribir. Bueno, yo diría ChatKGB mejor, ¿no? En fin, por volver a una visión general sobre esta situación para terminar y de paso poner un poco de optimismo con fundamento, que falta nos hace, este canje podría ser un posible camino para la negociación, ¿no? Más allá de lo que se contó de cada uno de los intercambiados, el canje tiene implicaciones que valdría la pena analizar. Algunos analistas, incluido Juan Antonio Sanz, con quien contaremos hoy, ven en ello un indicio de que se abre la posibilidad de negociar también con Ucrania. Finalmente, se ha demostrado que, pese a toda la confrontación pública, Moscú y Washington tienen canales de negociación abiertos, pueden sentarse a hablar e incluso llegar a acuerdos, y que la última palabra en este tipo de conversaciones que involucran a más actores internacionales pues es al fin y al cabo suya, de Estados Unidos y Rusia. Un mega canje en las circunstancias de confrontación actual podría ser visto como un gesto antes de un eventual proceso pacificador. Otros análisis, a su vez, sobre todo en Rusia, sugieren que se trata de una oficialización ya definitiva del regreso de la Guerra Fría. En aquella época se realizaban intercambios entre la URSS y Estados Unidos. Recuerden el famoso canje del comunista chileno Luis Corbalán, encarcelado
ejército bajo el régimen de Pinochet por el disidente soviético Vladimir Bukovsky. Y bueno, ese tipo de intercambios no influían demasiado en el enfrentamiento global entre los bloques occidental y soviético. También es llamativo que se lleve a cabo antes de las elecciones estadounidenses. Las negociaciones llevaban un tiempo ya en marcha y nada le habría impedido a Putin dilatar el proceso un poquito más para no dejarles a los demócratas semejante activo de cara a su campaña electoral. Además de que Biden gana puntos junto con Kamala Harris, cuyo papel en todo el proceso no ha dejado de destacar medios estadounidenses, ¿no? Se echa por tierra una de las principales promesas de Trump, que consistía precisamente en lograr esa liberación de los presos estadounidenses en Rusia una vez que fuera elegido presidente. ¿Por qué ese gesto desde Moscú a la campaña de los demócratas? ¿Puede ser todo parte de unos acuerdos mayores que incluyan Ucrania? Bueno, pues está por verse. Está por verse. Toughest call on this one for other countries. I asked them to do some things that were against their immediate self-interest, and really very difficult for them to do, particularly Germany and Slovenia. Slovenia came in at the last minute, and I tell you what, the chancellor was incredible. Y hoy contamos con Juan Antonio Sanz, analista internacional, periodista de Público. Juan Antonio, muchísimas gracias por atendernos. ¿Consideras que este intercambio es el indicio de una nueva etapa en el conflicto, quizás una apertura hacia las negociaciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que efectivamente no es quizá una nueva etapa, pero sí que nos está diciendo que a lo mejor estábamos o habíamos perdido la perspectiva. ¿Quiénes están en realidad detrás de todas las posibilidades para que pueda haber una negociación? Que no es, desde luego, Ucrania, que en estos momentos, pues desgraciadamente, está retrocediendo en el campo de batalla, y tampoco es la Unión Europea, a pesar de todos los mensajes y las soflamas incendiarias de los halcones de Bruselas a favor de seguir, de continuar esta guerra, no se sabe hasta cuándo, puesto que lo único que está consiguiendo es desabastecer todos los arsenales europeos, gastar miles de millones de esa Europa social que ahora se ha convertido en la Europa militar, y contra una Rusia que ha convertido su economía en una economía de guerra y no lleva a ninguna parte. Lo que ha mostrado este intercambio de prisioneros, el más importante desde 1985, como se decía, desde el fin de la Guerra Fría. Yo creo que la Guerra Fría volvió posiblemente a mediados de la década pasada con toda su fuerza, después de todos los sucesos que ocurrieron en el Maidán, en la plaza esta famosa de Kiev, cuando cayó el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, y que desde entonces, pues se fue centrándose en la situación hasta que finalmente estalló. Estalló pues por una pasada por parte de Putin, que hizo una cosa muy ilegal, por supuesto, y que ha llevado a esta catástrofe, que es la invasión, pero al mismo tiempo, como subrayaron muchos periodistas, analistas, entre ellos Pablo González, debido a la presión que se estaba ejerciendo desde Occidente, especialmente desde Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que estamos en una situación muy estanca de la guerra, pero en la que muy estanca para el lado, digamos, europeo. O sea, no se puede avanzar hacia la liberación de esos territorios, pero Rusia sigue reafirmándose en su espacio, en esa media luna que ha conquistado. Por eso esta liberación no se produce en un momento cualquiera, se produce en un momento en el que precisamente se nota más que Ucrania está perdiendo la guerra. ¿Y qué sucede? Pues nos está diciendo también que hay canales de diálogo que ya se establecieron hace tiempo, que no se han perdido durante la guerra, entre Washington y Moscú. No están diciendo entre Bruselas, OTAN o Bruselas, Unión Europea y Moscú. Entre Washington y Moscú. Es la misma dialéctica que ocurría en tiempos de la Guerra Fría, cuando quienes hablaban eran Washington y Moscú, y posiblemente Londres de vez en cuando, ayudando a los primos estadounidenses, y poco más. Nos está diciendo que efectivamente hay ese canal, no quiere decir que sean las mismas circunstancias, pero esta es una de las que en Rusia se llaman asimetricheskие ответы, de esas respuestas asimétricas. Estamos diciendo al mundo que realmente se puede establecer un canal de diálogo, precisamente lo que más les importa a ellos, que es Ucrania, y también lo que más les importa a Estados Unidos, porque vamos a ver, sea Trump
o sea Harris quienes consigan la presidencia de Estados Unidos, la situación no va a ser muy buena para Ucrania. Si es Trump, a lo mejor elimina o termina con la guerra en 24 horas, como ya lo dijo. Pero si es Harris, tampoco puede alargar la guerra indefinidamente con tanta oposición cada vez mayor en Estados Unidos a que continúe este conflicto. Hola Juan Antonio, muchas gracias por atendernos. Decías en tu artículo de Público que el timing para este intercambio no era casual, pero yo te quería pedir ver un poco más allá. ¿Qué futuro le auguras a Ucrania en este escenario? ¿Qué futuro próximo ves para los próximos meses y el encaje de Ucrania en todo este nuevo escenario? Bueno, hoy, por ejemplo, se ha sabido que han llegado los primeros F-16, esos cazas de combate que parecen, bueno, unas naves espaciales de ultramodernas con las que se puede ganar la guerra, que han llegado al conflicto, a la zona de conflicto. Yo dudo que con un centenar de F-16 se pueda cambiar mucho las cosas. Sí que es cierto que si se utilizan bien, pues van a poder suceder ciertos cambios en determinados puntos del frente y demás. Pero esos F-16 no van a ir en escuadrilla y van a bombardear Moscú, que a lo mejor sería la única manera de cambiar la situación. Y tampoco, puesto que ya sabemos la respuesta que podría dar Rusia en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? En un futuro las cosas están muy mal. Se está acabando ya el verano, no ha habido una nueva contraofensiva ucraniana y los rusos están asegurando sus posiciones. Pero veamos qué es lo que han dicho los propios ucranianos. Ha sido el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hace muy pocos días, que decía, bueno, ya quizás sea el momento de dialogar, de negociar. Y no es eso lo que pedían en las capitales europeas, en Bruselas. Se pedía a favor de seguir apoyando a Ucrania hasta que se derrote a Rusia. Este hombre que ha sido liberado, Vladimir Kara-Murza, decía también en las últimas horas hay que seguir presionando para no dejar a Rusia que gane ya. Pero sí, eso quizás sería interesante y sería bonito en un cuento de hadas, pero no es lo que está sucediendo. Y tendría que cambiar mucho la guerra para que eso ocurriera. Tendría que cambiar mucho la guerra con un cambio de gobierno en el Kremlin. Y eso, salvo que caiga por alguna circunstancia Putin, no es lo que va a pasar. Entonces, en estas circunstancias, si los ucranianos son los propios que están diciendo que hay que dialogar, que hay que incluir a Rusia en una próxima conferencia de paz, como la que hubo recientemente en Suiza y que podría ser a lo mejor en noviembre, pues eso significa que quizá ya se estén planteando lo que dijeron en los propios Estados Unidos, lo que han dicho militares, lo que han dicho políticos, que a lo mejor hay que ceder territorio por paz. Eso en Europa se sigue diciendo que no es así, y mientras que hay algunas encuestas que se están haciendo en la propia Ucrania y que ya hablan de que si queremos paz, si queremos que dejen de morir nuestros jóvenes allí, porque estamos hablando de decenas de miles de muertos, de soldados, pero que no son diablos con cuernos y rabos, los rusos, son chavales rusos los que están muriendo, son chavales ucranianos los que están muriendo. En esa gente no piensa nadie. Y quizás sea el momento de pensar en ello y ver que quizá una Ucrania conservando pues la inmensa mayoría de parte de su territorio, abriendo canales de negociación para la devolución en algún momento del resto y que pudiera avanzar hacia Europa, quizá esa sea la mejor salida. Ahora, si seguimos apostando por la guerra en Europa, pues mal vamos. Ahora bien, como decíamos antes, quienes al final van a decidir sobre todo esto van a ser Estados Unidos y Rusia. No nos olvidemos de ello. Juan Antonio, otra pregunta que te quería hacer es sobre las implicaciones que tiene este canje para la campaña electoral en Estados Unidos. Estábamos justamente analizando que bien podían esperar a realizarlo después de las elecciones, pero por algún motivo se ha realizado ahora y está claro que le da puntos, ¿no?, a Kamala Harris, que además su papel es muy destacado ahora en medios estadounidenses. ¿Cómo crees que va a influir esto?
Bueno, de momento yo creo que quien sale más beneficiado de este asunto es Rusia, por las razones que he dado antes. Kamala Harris efectivamente pues, da un punto a favor de Biden en toda esta negociación subterránea en la que han participado también grandes expertos de los demócratas y posiblemente de los republicanos. Lo que se pretendía de alguna forma es conseguir que esa puerta se muestre que está abierta. Lo que está diciendo el gobierno demócrata de Joe Biden es que se va a seguir negociando con Rusia. Y eso sí que es un punto a favor de Kamala Harris. Y si se negocia con Rusia, no es para que Rusia sea derrotada, eso no lo haría ningún país, negociar por su propia derrota, sino para que se llegue a un acuerdo y un fin de la guerra, pues hay diferentes caminos. Trump dice que en 24 horas lo termina, eso es imposible, desde luego, por todos los cientos de miles de soldados que hay ahí desplegados, pero que avancemos hacia un armisticio, desde luego beneficia a todos, beneficia a los rusos, a pesar de todo lo que se diga, que se quiere conquistar toda Ucrania, no tiene ni la fuerza ni la energía para conseguirlo, y menos aún para llegar a las puertas de Madrid, como alguno dijo en los últimos meses, pero desde luego, vamos a ver, Estados Unidos en estos momentos tiene problemas mucho más gordos. Y estamos hablando, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Estamos a las puertas de una nueva guerra en Oriente Medio entre Israel e Irán, y con todo el llamado eje de resistencia de fuerzas proiraníes de credo chií, esa guerra podría desestabilizar no solamente el este de Europa o los mercados internacionales de energía y de alimentos, como ha ocurrido con la guerra de Ucrania. Esa guerra podría llevar a una tercera guerra mundial directamente, hay que decirlo así. Y tenemos el caso también de Taiwán. O sea, Estados Unidos tiene muchos frentes. Y desde luego el menos importante en estos momentos, le duela a quien le duela, es Ucrania. Es así. Juan Antonio, vamos a abusar de ti para una última pregunta, que esta vez es para mirar un poco a Rusia a la interna, porque ¿crees que puede cambiar el rol de la oposición rusa ahora que se ha liberado a Yashin? Es decir, ¿tiene Putin ahora algo que temer a la interna? Yo creo que es todo lo contrario. Lo que ha hecho Putin es quitarse moscas que le podrían estar molestando. Y desde luego hay muchísimos más disidentes que siguen encarcelados en las cárceles, en las terribles cárceles rusas, y de los que no se va a hablar en mucho tiempo. Se va a centrar uno en quienes han sido puestos en libertad, que tampoco son tan importantes, por mucho que nos pese. Si se hubiera llevado a cabo esto antes, si se hubiera podido poner en libertad, desde luego, a Alexei Navalny, antes de que este hombre muriera, pues estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero ninguno de los disidentes que han sido puestos en libertad, desde luego, parece tener una voz suficientemente fuerte como para reunir o aglutinar movimientos políticos contrarios a Putin. Todo lo contrario. O sea, si viene uno como Karamurza y que dice, bueno, pues lo que hay que hacer es conseguir la derrota de Putin a toda costa, está actuando, aunque mucho lo deseáramos. Sin embargo, esto no va a ser así. Las circunstancias son diferentes. Estamos metidos en una dialéctica de Guerra Fría. Y esta persona pues simplemente está contribuyendo a lo que pensamos, o piensan, mejor dicho, los dirigentes europeos. Hay que mirar a Rusia desde un punto de vista militar y no desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, que son quienes han conseguido esta liberación. Putin, recordemos quién es un hombre criado, amamantado por la KGB. Y es la KGB o sus herederos quienes están gobernando Rusia, no el ejército, ni muchísimo menos. Entonces, si empezamos a pensar con esa, digamos, vamos a darle la vuelta, viene una época de Guerra Fría, pero aprovechemos lo que sabemos de la Guerra Fría. Peleemos o dialoguemos, pero con esas normas que ya nos está diciendo Putin, que van a ser las que van a estar en vigor. Y en esa pelea con la Guerra Fría, para evitar una guerra caliente, que es lo que quizás debería haberse hecho y para impedir que Rusia invadiera Ucrania, pues en esas circunstancias hay que ver cómo los disidentes pueden actuar. Desde luego, no con proclamas vanas y que no llevan a ninguna parte.
Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias una vez más por atender a La Base. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, y vamos a terminar con un clásico de la Guerra Fría, Back in the USSR, de los Beatles, y nos veremos mañana.